7:29 de la mañana, 15 grados, 1/10 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y el viernes se terminó el blanqueo y me imagino que tendremos muchas cosas para analizar. A ver, sí, fin de la primera etapa, que era la tasa cero. A partir de ahora sube gravamen, con lo cual se infiere que va a frenarse, ¿no?, el ingreso de divisas por este concepto, porque se termina la etapa más beneficiosa del programa. Lo cierto es que hay que decir que se esperaba que entren 4.000, 5.000 millones de dólares y superó por mucho las expectativas. 20.000 palos verdes entraron, de los cuales 11.000 ya están girando en el sistema financiero en forma de créditos al sector privado. En realidad esto es básicamente rulo entre importadores y exportadores, quienes tienen, ¿no?, acceso a las divisas. Esto es lo que habilita este ingreso, se está traduciendo, sí, en fenomenales ganancias para esos sectores, ¿no? El rublo importadores posponen, no acceden al dólar oficial, posponen las ventas, las compras al exterior, hacen el diferencial de tasas en pesos y ganan en dólares, y los exportadores están prefinanciando sus exportaciones y guardando los granos en silobolsas a la espera de que mejore el tipo de cambio. Y los esto créditos es subieron también, ¿no? Claro, bueno, estamos diciendo esto, básicamente es esto, cómo se va generando esa bola entre estos jugadores, ¿no? Entre quienes exportan, quienes importan y quienes vinieron y blanquearon que le están prestando a estos. Bueno, vemos en la toma las salidas, ¿no?, con obligaciones negociables de varias empresas, sobre todo las energéticas, una vez más, exportadores que tienen capacidad de repago en dólares. Digo, los créditos en dólares los pueden tomar aquellos que tienen capacidad de repago en dólares, básicamente exportadores, y ahí se da esa rueda. Ahora bien, estamos hablando de liquidez, no de solvencia, y esto es muy importante, porque estamos hablando de flujo. Este flujo viene sosteniendo el frente financiero, económico, ordenando o colaborando mucho para el ordenamiento de las variables, que está muy cerca de converger, ¿no? Mañana la inflación seguramente le dé un buen dato al gobierno. Se habla de que perfora el piso del 3%, hay que ver finalmente cuál es el número que arroja el INDEC, pero lo cierto es que ya la ubica bastante por debajo del promedio de Sergio Massa, porque bueno, uno decía, ¿no?, bueno, la está bajando de dónde, del salto evaluatorio, ¿no?, del 20 y pico % que fue producto de la devaluación. Y decíamos también, bueno, la va a estacionar en el mismo lugar donde tenía estacionada la gestión anterior, que quitando el mes del 12%, que también fue producto de la devaluación, la zona era del 4. Bueno, ahora está realmente mostrando, claro, sí, mostrando que está, ¿no?, ganando la batalla contra la inflación, siempre y cuando tenga liquidez en el sistema, porque inflación y dólar básicamente son los síntomas, los caballitos de batalla del poder económico para ir marcándole la cancha a los distintos gobiernos. Son las dos variables que se utilizan para la marcada de cancha a los gobiernos, y lo que estamos viendo es un acompañamiento en términos, sobre todo del sector financiero internacional y de la burguesía petrolera de Vaca Muerta, burguesía nacional petrolera de Vaca Muerta. El fin el blanqueo, ¿explica un poco el veranito o es solo una parte? No, es fundamental, es esto, está garantizando la liquidez en el sistema, fundamental. A mí me extraña cómo no se linkea tanto cuando vos escuchás los medios, ¿no? Son como dos cosas, como el blanqueo está acá y el veranito está del otro lado. No, el blanqueo, esto, porque está sostenido por esta liquidez, y la liquidez no necesariamente siempre es solvencia, ¿no? Claro. Es así, hay esa diferencia, que es la diferencia entre flujo y stock, es la misma que se confunde a la hora de pensar en abrir el cepo, porque hay un entusiasmo de cierto establishment económico que dice, bueno, si ya los dólares los tengo juntos, claro, ¿por qué no abro el cepo? Porque vos podés tener liquidez que tengas coyunturalmente las variables acomodadas, pero cuando se revierten esos flujos, digo, cuando las condiciones estén dadas para que esos flujos que ahora quieren ingresar quieran salir, y ahora vamos a eso, porque no solamente tiene que ver con factores internos, digo, no necesariamente son solo decisiones, y ni siquiera, digo, es una parte ínfima, porque muchas veces leemos las dinámicas económicas fronteras adentro cuando tenemos un mundo absolutamente interconectado. Ponele, si Donald sube la tasa de interés
Claro, en pero Estados Unidos. Ese tipo incluso de... eso, ahora ya está muy, en esta semana estuvo muy discutido, ¿no? Si Donald Trump o la política económica de Donald Trump beneficiaba o impactaba negativamente sobre la dinámica económica local. Hay mayoritariamente un consenso que el proteccionismo, así como sus políticas arancelarias y sobre todo el fortalecimiento del dólar, jode a la Argentina, no la ayuda en nada. Es interesante ver también el comportamiento de nuestros socios comerciales. Y ahí quiero ir, porque el precio del dólar, ¿cómo es el precio del dólar? ¿Cuál es el precio del dólar? ¿De la demanda y de la oferta local? ¿De tus principales socios comerciales con quienes tenés los intercambios? Digo, ¿a quién le vendés y le comprás en dólares? Está hablando de las devaluaciones que hubo. Exactamente, México, y ahí Brasil. Vamos. Brasil y China, sobre todo. No sé, Brasil yo me y quiero ir de China. vacaciones a Brasil, es lo único que me importa. Bueno, es el país se funde. Me acuerdo, me viene una imagen con esto de cuenta Luz, finales del gobierno de la Rúa, por ahí, o sea, no al final en el sentido de que después terminó, los fabricantes de zapatos, por la cantidad que fueron a tirar zapatos a la Plaza de Mayo, por la cantidad de zapatos que entraban de Brasil. Fue el caso, y fue un caso emblema que lo estudiamos mucho, quienes cursamos materias económicas, digo, no voy a decir quienes hacemos la licenciatura, porque no, pero cursé una materia, es el caso de los zapateros, también para marcar el transformismo argentino. Porque la Cámara del Calzado es una cámara que cuando las condiciones son propicias se pone a fabricar y cuando las condiciones son adversas se pone a importar. Digo, son importadores o fabricantes de zapatos según el gobierno que les toque, como muchos de los industriales locales. Ahora, interesante la época que la que marcas, porque ¿qué precedió al estallido de la convertibilidad? Que sabemos que es consecuencia de una década de políticas neoliberales bajo el consenso de Washington. Si vamos a un episodio, hubo una devaluación del real. La devaluación del real fue lo que se llevó, digo, no fue Cutralcó, fue exactamente la devaluación del real. Digo, las alertas están puestas ahí. Nosotros venimos dando cuenta de, cuando discutimos esto, conviene irse de vacaciones a Brasil, las compras masivas a Chile. Digo, esos son señales de alertas, sobre, y ya no sobre el flujo, sobre el stock, porque ahí sí te marca el stock, ahí sí es tu nivel de reservas, ahí sí es el funcionamiento de tu economía. Entonces pregunta, ¿qué cepo vas a abrir en este contexto? Digo, con una lectura panorámica, te das cuenta que este precio del dólar no soporta una apertura, pero no la soporta. Digo, y así está claro que va a haber cepo durante todo el año que viene, más si vos vas a querer contener la divisa, porque, una vez más, ¿por qué el gobierno no devalúa? Porque no le gusta devaluar, porque no le pinta. Viendo que Brasil y China están apreciando el tipo de cambio. ¿Por qué deciden no devaluar? Porque eso tiene un traslado inmediato a precios en la economía argentina, a una velocidad tal de propagación que no se observa ni en la dinámica brasilera ni en la dinámica china, donde el comportamiento industrial y de formación de precios es completamente distinto y está totalmente desacoplado del comercio exterior. Por eso no son economías bimonetarias y la Argentina sí. Claro. Entonces, para contener los precios, porque es la bandera y lo que le puede garantizar el triunfo electoral el año que viene a Javier Milei, es efectivamente mostrar el éxito ante la política antiinflacionaria. Digo, una nueva espiralización de precios se puede llevar puesto el programa económico y con esto perder las elecciones. Y digo, está todo tan atado con alambres que no puede tocar el tipo de cambio. Ahora bien, la presión que están ejerciendo Brasil y China no es joda, no es joda esta devaluación, y sobre todo la que se viene con el fortalecimiento del dólar a partir del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, más allá del despliegue de las políticas proteccionistas y todo, que son más a mediano y largo plazo. El caso de los limones, cómo nos estuvimos peleando para entrar tres limones. Entregó todo Macri por los 3 limones. Mr. Limón le dice Donald a Mauricio, le dice Mr. Limón. Me acuerdo que cuando tuvo la primera reunión, Macri entró, porque viste que Trump te basurea, digamos, de alguna manera, y le dijo, Limón. Estaban todos los periodistas, y venía Macri caminando y decía, Limón. Bueno, ahí tenés, ¿no? La fortaleza de la Argentina, creadora del Torino. Ahora, le hago un paréntesis. Los libertarios están como celebrando la devaluación en Brasil porque dicen que eso es la demostración del fracaso de Lula. Digo, primero que no miran lo que pasa acá, porque todo lo que vos estás contando. La política económica brasilera también tiene la particularidad
de ser permanente y política de Estado más allá de los colores del gobierno. Digo, el Banco Central lleva adelante la misma política monetaria. Brasil tiene un sistema de RMI, de régimen de metas de inflación, que es el método ortodoxo y clásico para las economías latinoamericanas. Después tiene esto de que como es un Estado federativo tan inmenso y con tantos recursos y con un mercado tan grande y una industria tan potente, puede ejercer política económica con esos factores, pero no tiene un Banco Central, con lo cual decir que la devaluación es producto de las políticas populistas de Lula es no entender la economía brasilera, básicamente porque no tiene un banco central. Justamente una de las cosas que decimos es el ejemplo latinoamericano de los bancos centrales independientes. Brasil es un ejemplo de eso. Nadie le cuestiona al Banco Central brasilero responder al gobierno del PT. Aparte, los números de Lula en general están bien, digamos, desde que asumió Lula. Tiene una pobreza, digo, tiene un país que te la regalo, Amato. Digo, la verdad es que yo preferiría ser presidente de Uruguay o de Bruselas. O de Bruselas. Digo, es un quilombo muy interesante, pero bueno, en ese quilombo y con tanta riqueza y con una burguesía industrial tan potente, porque la industria brasileña, digo, Brasil es, no me acuerdo ahora qué lugar del ranking ocupa en la economía mundial, pero está séptimo, digo, primerea, digo, tiene una relevancia en la geopolítica. A mí me mata cuando nos queremos comparar con Brasil, ¿viste? Por esta cosa del fútbol, siempre empezamos con el fútbol y siempre nos queremos, no le llegamos pero ni a los tobillos a Brasil. Pero más que medirse, ¿no? Entender, digo, la complementariedad que uno pueda tener, digo, porque también es cierto que a la Argentina tampoco le conviene quedar agarrada del proyecto político brasilero. Digo, ya nos comimos este garrón. Cuando Néstor era presidente junto con Lula, Chávez y Evo, hubo la gran iniciativa del Banco del Sur, que impulsaron fuertemente Néstor y Chávez, y lo frenó Lula porque Lula era un presidente con proyección hacia el mundo y no hacia adentro del continente. Y está bien, digo, es incuestionable, digo, lo hizo bien, lo hizo bárbaro, digo, se asoció a China, armó los BRICS, estaba para allá. Pero nosotros íbamos como furgón de cola a ese proyecto. Entonces también, digo, es lógica la resistencia que pueda tener Argentina, decir, yo no voy a ir de furgón de cola a tu proyecto. Ahora, para eso tenés que tener política exterior, política económica sostenible a lo largo del tiempo como política de Estado. Si no, te termina pasando esto que te pasó con el gobierno de Alberto Fernández, que Argentina decía, venís a entrar a los BRICS, no sé si quiero ir, si no quiero ir, te agarró, a Brasil te agarró del abrazo, te puso atrás y te hizo entrar como si fueses el hijito de la mano. Y bueno, y eso te pasa por no tener un ejercicio, una construcción sólida, por cementar de alguna manera una posición frente al mundo, digo, y en este vaivén permanente o en este péndulo permanente que oscilamos de no, nosotros estamos con Estados Unidos y con Israel, pero con que negocios con Xi Jinping. Y en esta cosa tan opaca de nunca definir o de nunca posicionarte, bueno, terminaba puleado por todos, por Trump, por Brasil, por China, por todos, digo. Perdón, yo la llevé para Brasil, pero estábamos hablando del blanqueo. No, porque ahora está linkeado. Obvio. Está muy linkeado, porque digo, el blanqueo, digo, uno pregunta, bueno, ¿cuánto? La gran pregunta siempre es, bueno, ¿cuánto dura, no? Porque todos sabemos que esto es insolvente, es insostenible, pero ¿cuánto puede navegar en esta precariedad? Claro, en esta precariedad. Entonces, hay muchos que dicen, bueno, llega hasta octubre, transitándola, bueno, ¿cómo? Tiene que pagar los vencimientos, digo, hay un límite también hacia el ajuste, fortalecimiento del dólar en Estados Unidos, digo, poniendo las variables sobre la mesa, porque ¿qué está pasando? Previo al veranito financiero, todos los economistas decían, no llegan, si no le prestan, no están los 15.000 millones, si le iba a llegar con 15.000 millones, no tiene los dólares, no llega. Y el gobierno, ¿qué hace? Consigue los dólares mediante el blanqueo y la va sosteniendo. Entonces ahora todos dicen, qué bien que la hizo el gobierno. Le está, viste, y si le sale bien, finalmente ordenó las variables. Todos son análisis con el diario del lunes. Entonces tratemos de jugar, digo, ya habíamos puesto sobre la mesa la variable fortalecimiento del dólar, Brasil. Entonces, ¿qué podemos ver para adelante? Eso. Bueno, ¿qué podemos ver para adelante? ¿Cuánto? Las preguntas abiertas. Tiene los 20.000 palos de blanqueo, los cuales tiene circulando 11.000. Esto aumenta la exposición del crédito de las empresas privadas que están más endeudadas que previo al blanqueo. Tiene una recuperación de la economía y cierta recuperación del consumo también a través del ¿qué? Del crédito, que crece, vuela el crédito. A personas físicas, digo, tarjetas, amplían los créditos. Vemos un récord del Cyber Monday, digo, aunque el patrón de consumo
haya ajustado por cantidades con precios altos, ¿no? Menos cantidad pero a precios más altos para un segmento de la población, impulsado vía crédito. Bueno, eso también es endeudamiento, eso va engordando el nivel de deuda. ¿Cuándo estalla esa burbuja? Bueno, hay quienes te dicen, la puede aguantar incluso hasta octubre. ¿Cuáles serían los limitantes de llegar a octubre? Los vencimientos que tiene con los bonistas. El ministro dice, ya tengo la plata para pagarlo del superávit, por lo pronto enero. ¿Qué va a pasar con el vencimiento siguiente? Son 20.000 palos verdes, no llegamos ni ahí. Bueno, tiene la posibilidad del canje, del rolloveo, la timba financiera, la va a poder seguir dibujando. Por ahora está sosteniendo toda la dinámica macroeconómica y el ordenamiento de las variables, justamente con un flujo, pero no hay indicios que pueda acumular stock para hacer sostenible esto como política de Estado en el largo plazo.